Elecciones el fin de semana en el país vecino. En Brasil, un pequeño margen de triunfo para Lula. Lo ha posicionado en una primera etapa con algo de posibilidades. Lógicamente se reedita una segunda vuelta para finales de este mes para saber quién finalmente va a ser el ganador. ¿Y cómo impactará esta situación en lo económico? En Brasil, en la Argentina. Marcelo Elizondo es analista económico internacional. Está con nosotros. Marcelo, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, por favor, para nosotros es un gusto, un placer. Marcelo, ¿cuál es el impacto en forma directa que tiene para la economía de Brasil? Gane quien gane, ¿no? Lula o Jair Bolsonaro. ¿Cuál es la foto económica de Brasil en esta etapa del año? Bueno, lo primero que yo diría es, el gobierno de Bolsonaro ha sido un gobierno muy interferido por la pandemia. La agenda que tenía Bolsonaro cuando ganó se vio absolutamente desvirtuada por la pandemia y por un mal manejo que hizo el gobierno de Bolsonaro de la pandemia. Eso le impidió poner en marcha una agenda de reformas económicas que era atractiva y que iba en la búsqueda de mayor competitividad. Probablemente el gobierno nuevo, sea de Bolsonaro o de Lula, pueda retomar esa agenda de normalidad y evitar el desgaste que viene sufriendo por la coyuntura. A partir de ahí, lo que yo diría es, Brasil tiene pendientes reformas económicas internas para mejorar en su competitividad, por ejemplo, en materia impositiva. Tiene pendiente una apertura internacional, es una de las 10 grandes economías del mundo, pero es una economía muy cerrada. Eso lo lleva a una discusión con la Argentina, el Mercosur. Si Brasil quiere un Mercosur más abierto, habrá que conversar con la Argentina, que no quiere algo tan abierto. Y ahí es donde hemos visto las tensiones de los últimos años. Y me parece que ahí hay que considerar que estratégicamente Brasil es un actor muy relevante en esta nueva economía, tendrá una agenda más allá de quién gane en términos internacionales, y eso la Argentina tendrá que seguirlo con inteligencia para no perder el ritmo de la principal alianza que tenemos. Sumo esta situación, Marcelo, la guerra con Ucrania, ¿no? También ha impactado fuertemente en la economía y en la etapa de gobierno de Bolsonaro. ¿Cuál ha sido el impacto para Brasil de esta guerra? Bueno, ha tenido un impacto mixto, en algún caso a favor, la suba de los precios internacionales de los commodities, siendo Brasil un gran exportador de commodities, ha jugado a favor, pero también ha tenido problemas para el acceso a importaciones, por ejemplo, de fertilizantes, que también son muy relevantes para la agroindustria en Brasil. Yo diría, hay tres grandes acontecimientos en el planeta recientes que cambian la geopolítica. El cambio climático y sus efectos, por ejemplo, la firma del Acuerdo de París, al cual el gobierno de Bolsonaro no adhirió, y eso es un poco de controversia con el resto del mundo. En segundo, la pandemia, y no está bien visto el manejo que Brasil hizo de la pandemia por el resto del mundo. Y tercero, la guerra en Ucrania y los efectos que tiene, no solamente en materia comercial, sino de la importancia relativa de países no tan relevantes antes. Por ejemplo, Brasil en términos de abastecimiento de alimentos o de energía. Me parece que el nuevo gobierno deberá plantearse en Brasil, siendo Brasil un actor muy significativo, siendo el mundo un espacio de cambio donde los emergentes van adquiriendo relevancia relativa mayor, jugar con una mayor estrategia, una mejor estrategia, un espacio de poder que Brasil tiene. Y ahí para la Argentina hay un hecho significativo. Somos aliados del Mercosur. Para la Argentina, Brasil es el principal socio en el mundo. La mayoría de nuestras exportaciones va a Brasil, alrededor del 15% del total, el doble de lo que va a China o a Estados Unidos. A Brasil van muchos productos industriales, van muchas exportaciones de pymes. Podemos, como aliados en el Mercosur, tener una estrategia común para jugar en esa nueva definición de geoestrategia que el planeta está iniciando. Me parece que también se juega para la Argentina un espacio que requiere inteligencia para aprovechar la ocasión. ¿Cuál es el cuadro económico que tiene Brasil implantado con el tema de ayudas sociales, Marcelo? Allí también hay una situación emergente que tiene que ver con un gran sector de Brasil, ¿no? Efectivamente. Brasil es un país de grandes contrastes. Como decía, es una de las 10 grandes economías del mundo. Su PBI es casi 4 veces el de Argentina. Es un país de grandes empresas. Las empresas brasileñas tienen 400.000 millones de dólares invertidos fuera de Brasil, se han convertido en multinacionales. Pensemos que eso es 10 veces lo que tienen invertida fuera de la Argentina las empresas argentinas. Pero esa enorme dimensión económica convive con grandes problemas sociales, desigualdades, incluso diferencias sociales según la región, el nordeste mucho más pobre, el centro y sur
más rico, y no solamente en términos de bolsillo, sino en términos de evolución tecnológica y capacidad productiva. El gobierno de Bolsonaro ha puesto en marcha algunas ayudas sociales desde que empezó la pandemia, en ocasión de la pandemia que afectó la economía de Brasil como tantas otras. Ahora ha reinstaurado ese tipo de auxilios. La economía de Brasil está empezando a crecer, la inflación está bajando, hay algunos, diría el presidente Obama, brotes verdes, pero muy incipientes, estamos en plena campaña electoral. Me parece que esa ayuda, tanto de mejores noticias económicas, baja de inflación, auxilio de parte del Estado, no van a cambiar tanto el amperímetro. Lo cierto es que Brasil llega a una elección, apenas un mes o menos para la segunda vuelta, muy polarizado, con dos fuerzas políticas muy poderosas. Probablemente lo que surja después de ahí sea un nuevo gobierno que tenga que consensuar. Nadie será tan poderoso autónomamente como para gobernar solo. Claro. Una política fiscal súper expansionista que tiene Brasil, Marcelo, ¿no? Bueno, claramente, Brasil me parece que definirá el modo en el cual se vincula con el resto del mundo según quien gane. Yo me imagino a Bolsonaro con una agenda más individualista, autonomista. Brasil jugando como gran actor mundial, más allá de la región en la cual actúa, tratando de negociar solo con algún otro gran país, sea la India o sea Japón. En cambio, a Lula me lo imagino con una vocación internacional más regionalista, tratando de fortalecer el Mercosur, ser líder de la región y desde allí llevar a Brasil al mundo. Lo que yo me imagino es que cualquiera de los dos, con la metodología que elijan, van a tener una agenda más internacionalista de Brasil. Brasil necesita ser más internacional. No se puede ser una de las 10 grandes economías del mundo como Brasil es si uno tiene tan poco comercio exterior en relación a su PBI, si uno tiene tan poca participación en los flujos de comercio internacionales. Me parece que Brasil necesita una apertura y eso es algo que está no solamente en la agenda política, sino en un reclamo de las grandes empresas brasileñas. 33 de las 100 principales multinacionales latinoamericanas son brasileñas, con lo que yo veo una internacionalidad con distinta modalidad, más regionalista en Lula, más autonomista en Bolsonaro, pero que inexorablemente formará parte de la agenda de Brasil en la próxima administración, gane quien gane. Claro. Mencionabas, Marcelo, el tema de la política ambiental y hay un gran problema que tiene que ver con la deforestación del Amazonas. ¿Cuánto impacta esto también, ¿no?, en la economía cotidiana allí en Brasil? Mucho, porque hoy es un foco de controversia internacional. Pensemos en esto. El Mercosur celebró un acuerdo con la Unión Europea para plantearnos libre comercio entre ambos bloques. Ese acuerdo que se firmó no se concretó, está con el último eslabón sin cerrar y no se ha concretado porque hay una objeción de parte de Europa a Brasil por su política ambiental y en particular por el Amazonas. No solamente eso, también porque Brasil no ha adherido al Pacto de París para combatir el cambio climático. La cuestión ambiental es un tema muy importante en el mundo. El mundo va avanzando hacia distintas realidades nuevas, cambio tecnológico, gran influencia de la geopolítica, liderazgo de grandes empresas innovadoras, pero uno de los temas nuevos en el mundo es estándares que son exigidos para jugar en el nuevo escenario internacional. Estándares ambientales, sanitarios, de seguridad, de trazabilidad e información de los productos. Brasil no ha cumplido con lo que el mundo espera, que es una política ambientalista, entre otros motivos por el Amazonas, pero no solo. Probablemente si Lula gana, tenga una política ambientalista más acomodada a lo que el mundo espera, quizás eso reduzca las tensiones con la Unión Europea y permita reavanzar en la negociación pendiente. Marcelo, ¿cuáles son, a tu criterio, los puntos económicos en contra de Jair Bolsonaro? Hace tiempo atrás hablábamos de probablemente una reelección, sin dudarlo, de Jair Bolsonaro. ¿Qué ha sido lo que ha detonado? Hemos mencionado el tema pandemia, el tema Ucrania. ¿Qué otros factores que por ahí se puede haber hecho más fuerte Lula respecto a esta posibilidad de crecimiento en los números y en las encuestas? ¿Ha habido un detonante? ¿Ha habido varios? A mí me parece que el gran problema de la administración de Bolsonaro fue la pandemia. La pandemia impidió que la agenda del ministro de Economía, Paulo Guedes, avance tanto como esperaba, en reformas como privatizaciones, desregulaciones, cambios impositivos. La pandemia afectó grandemente esa agenda. Además, la pandemia generó mucha controversia política, mucha discusión, mucha crítica sobre cómo se manejó desde el punto de vista sanitario el problema. Y hay que considerar que en todo el mundo la enorme mayoría de los gobiernos que tuvo que ir a elecciones cerca de la pandemia perdió las elecciones. Hay algunas excepciones, no todos, pero la enorme mayoría de los gobiernos, desde el gobierno alemán
pasando por el gobierno de los Estados Unidos hasta otros gobiernos como el uruguayo o el chileno. De modo que es un problema general. La gente en la pandemia se ha sentido afectada, ha sido una sorpresa que muchos gobiernos no han sabido manejar bien, hay un malestar general, una búsqueda de cambio, y además la pandemia, como la guerra en Ucrania, como el cambio climático, forma parte de acontecimientos disruptivos que están confundiendo a mucha gente, generando malestar, y la gente busca el cambio. Yo creo que eso influyó mucho en la reacción de Brasil. La novedad de Brasil es que está cambiando, pero volviendo hacia atrás, buscando un líder que ya fue presidente antes y no yendo hacia adelante, lo cual también genera una controversia. Cualquiera de los dos que gane en Brasil en la elección de segunda vuelta, en realidad será alguien que ya fue presidente. Lula 2 veces, Bolsonaro 1. Eso puede tener un problema. Son figuras desgastadas, los dos. Se les conocen los defectos. Ya no existe esa posibilidad de luna de miel por la sorpresa. Eso me parece que va a poner a cualquiera de los dos que gane ante la necesidad de acción inmediata. Este fenómeno que mencionás, Marcelo, un fenómeno de estas tierras, lo comparo en forma directa con la Argentina, ¿no? Es ir y venir básicamente con las mismas propuestas. No surge en los últimos años alternativas, ¿no? Y se van a los extremos. En Europa también lo hemos visto. Sí, ahora, volver a expresidentes no es un fenómeno demasiado común en el resto del mundo. En Europa ocurre rara vez, en general casi nunca, y en los últimos años nunca. Me parece que Latinoamérica tiene algunos fenómenos en ese sentido. Lo hemos visto en Chile con una rotación Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera, pero en general es una cosa que no es tan común. Sí que haya reelecciones, pero una vez que uno se fue, que vuelva es algo no tan común. Lula parece que lo estaría logrando. Yo creo que ahí hay una serie de acontecimientos peculiares, insisto, un enrarecimiento de la agenda política producida por esta enorme disrupción que ocurre en el planeta con la sucesión de hechos imprevistos, la guerra en Ucrania y los efectos internacionales, porque el problema no es la guerra, sino sus efectos, el cambio climático y el impacto que va teniendo en la geoestrategia. La pandemia, que insisto, fue el gran modificador de los escenarios internacionales y nacionales y además el gran afectador de las agendas de gobierno de los países. Modificó sustancialmente las agendas de gobierno. Yo creo que eso tiene mucho que ver con esta vuelta de Lula al primer plano. Veremos quién gana. La diferencia fue mucho menor de lo que uno imaginaba. Sí. Hay que decir que quedan dos bloques muy poderosos en Brasil. El que gane y el que pierda. Quedan muy fuertes los dos. Me parece que Brasil va a un escenario de polarización política, no social. La sociedad brasileña no está tan enfrentada unos contra otros, pero la política sí. Claro. Y eso probablemente va a hacer que el próximo gobierno tenga que consensuar, que negociar. El Congreso queda dividido, los estados en manos de gobernadores de los dos partidos y probablemente incluso una necesidad de reformas que insumirá el consumo de capital político que requerirá consensos. Bien. Marcelo Elizondo, analista económico internacional, gracias por el tiempo y por la comunicación. Ha sido muy amable. A ustedes, buenas tardes. Saludos.